Muy buenas noches, amigos televidentes. Como siempre, es un placer enorme darle la bienvenida a todos ustedes esta noche a disfrutar de la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hacer un análisis, como ya lo había adelantado en mi enlace con Teleprensa, de la situación económica de nuestro país, la elección del fiscal general de la República y las candidaturas presidenciales de cara a los comicios electorales del 2014. Con mucho gusto le doy la bienvenida a nuestro invitado esta noche, el ingeniero Arturo Sabla, quien es ex ministro de Economía, expresidente de CEPA y ex candidato a la vicepresidencia por parte del Partido Arena y, por supuesto, ingeniero, como ya lo había dicho, un empresario exitoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Con mucho gusto también le damos la bienvenida a quien hace posible este primer segmento, quien es Banco Agrícola. Debe, en primer lugar, a una falta de rumbo en la conducción económica. En segundo lugar, y esto es muy importante, al conflicto permanente que el presidente Funes y su gobierno tienen con el sector privado. O sea, no hay confianza, para decirlo en pocas palabras, hay una improvisación permanente. En cuanto el presidente Funes dice una cosa hoy, dice otra mañana. Ya hemos visto recientemente una serie de enfrentamientos en donde inclusive, y es lamentable, han habido hasta faltas de respeto. Yo me voy a permitir hacerle una pequeña acotación de lo último que ha sucedido. En la reunión, por ejemplo, de la CEPAL, estamos hablando de la Comisión Ejecutiva para América Latina, llega el señor presidente Funes y dice, en ese periodo, hablando de los últimos 20 años antes de la presidencia del señor Funes, los más bajos índices de crecimiento se registraron, los más altos niveles de desigualdad, se perdió el control de los servicios y prestaciones públicas y la criminalidad creció exponencialmente a la luz de la exclusión y la pobreza que asolaba a la mitad de la población. Vamos a ver si es cierto esto. Utilizando la información de Banco Central, al cual tenemos acceso con muchísima facilidad todos los salvadoreños que tenemos internet, usted puede ver que en esos 20 años que menciona el presidente Funes, solamente uno, que fue el año 2008, hubo una baja sensible en el crecimiento de la economía. Los siguientes 3 años, y este que se está proyectando 2012, han sido los peores en los últimos 24 años de la historia. O sea que lo que dijo el presidente Funes no es cierto. Y eso se puede comprobar con mucha facilidad. Déjeme decirle que las cifras que vienen están desde 1991 hasta el año 2011. Se puede ver también, y eso lo pueden ver los técnicos del Banco Central, no aparece 1989 cuando toma posesión el presidente Cristiani, ni 1990, este servidor en esos 2 años y los 2 siguientes trabajó como ministro de Economía y por eso lo puedo decir con propiedad, pero desde el 91 hasta la fecha, que estamos hablando de 21 años, más este año que ya se está proyectando, los 4 peores años en el crecimiento económico del país están bajo la presidencia de Funes, excepto el 1.3%, que fue muy bajo el último año completo del presidente Saca. De ahí en adelante tiene menos 3.1%, cuando toma posesión Funes, 1.4, 1.5, y este año, si bien nos va, creceremos al 1%. Luego dice que la criminalidad creció exponencialmente. Yo creería que al señor presidente Funes no le han explicado lo que es una función exponencial, porque si al tomar posesión el presidente Cristiani hubiera habido un asesinato diario, exponencialmente, como se conoce en una forma técnica, al final del mandato del presidente Saca, tendría que ser 54 asesinatos diarios. En otras palabras, terminó con 12 más o menos en promedio, contra 54 se ve que el presidente, con todo respeto, no sabía de lo que estaba hablando. Y sobre todo, que lo viene a decir ante una audiencia, que me imagino muchos de ellos saben lo que es una función matemática exponencial. Con este tipo de declaraciones, en cualquier foro que se presenta, está siempre atacando al sector privado. Y eso viene de la frustración de que prácticamente su gobierno es un fracaso. Es un gobierno moribundo que no ha logrado ni siquiera generar condiciones adecuadas para llegar a los niveles que se tenían anteriormente. La esperanza se ha venido abajo y definitivamente yo siento que se están, como dicen, agarrando de un lazo, que es lo único que medio aparece bien en las encuestas, y es el reparto de útiles escolares,
y uniformes. Entonces, sobre eso quieren generar unas condiciones enormes como que fuera el modelo de desarrollo que tienen. O sea, están queriendo convertir el Ministerio de Educación en algo como una especie de fomento de desarrollo, lo cual están equivocados. Está bien la educación como tal, la calidad y cobertura de educación como tal. Pero déjeme leerle una entrevista del señor ministro de Educación y secretario de Asuntos Estratégicos del 1 de septiembre. Dice que ellos están generando, está hablando el licenciado Francis Hatoum, hablando él del acto ganadero, que hay 2.200 ganaderos que están recibiendo beneficios con el vaso de leche. Vamos a dejar las superficialidades que son bastante características en este gobierno y vamos a ver qué significa eso. Si son 500.000 vasos, que lo dice el señor ministro, vienen siendo más o menos 160.000 botellas. Si le quedaran 10 centavos por botella, son $16.000 diarios, entre 2.200 ganaderos, son $7.25 al día. Con eso quieren hacer crecer el acto ganadero. $7.25 al día en 200 días que dura el año escolar. Si esto lo proyecta a 365 días, el ingreso neto, utilidad, son $4 al día. Ni siquiera el salario mínimo. Luego menciona de que se han generado 50.000 nuevos empleos. Vamos a ver. Si nosotros consideramos... Como parte de la fábrica de empleo, en su momento ofreció. No la fábrica de empleo, sino que como la parte de, digamos, los útiles escolares, la parte que tiene que ver con el calzado y la ropa. Se están invirtiendo 73 millones, pero hay un componente importado, obviamente, en esto. O sea, en la parte de textiles hay un componente importado, como algodón, poliéster, rayón, colorantes, etcétera. En la parte de calzado también hay un componente importado, sin incluir el calzado que se ha importado de Nicaragua, en los útiles por la parte del papel. Entonces, básicamente viene quedando unos 43 millones de dólares. Si estos 43 millones de dólares se dividen entre los 55.000 que están ahorita, viene quedando aproximadamente $800 al año. En otras palabras, menos de $70 al mes por empleo nuevo. Ni siquiera el salario mínimo, es la tercera parte del salario mínimo. A ese nivel de superficialidad quieren manejar las cosas. Ahora, usted se ha referido, ingeniero Sabla, a un rubro que es muy importante. Yo quiero hablar, remontémonos en el tiempo de elecciones, cuando ambos partidos políticos proponían una plataforma electoral y decían, ante una crisis, quien esté mejor preparado obviamente va a sacar adelante este país. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando en términos de crecimiento nosotros tenemos hoy por hoy un 1% dentro del datos que da el Banco Central de Reserva y obviamente también la ASI, así como el proyecto de coyuntura económica que FUSADES presenta? ¿Qué es lo que sucede con relación a esa crisis a los demás países de Centroamérica? Porque si pudiéramos decir que el país en Centroamérica que obviamente nos ha llevado una brecha muy interesante es de 4.7 de crecimiento en los índices, Nicaragua. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen a nuestro país a invertir? Precisamente por lo que mencionaba, no ven un rumbo económico, hay problemas de seguridad física y jurídica, no ven tampoco una armonía entre el sector privado y el gobierno, entonces es lógico que no vayan a invertir. Solo imagínese usted el enorme desgaste que generó desde que empezó la pugna contra los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el decreto 743. Luego vienen las elecciones apresuradas que hicieron, que terminaron prácticamente en 18 sesiones, que no fueron motivadas por un, digamos, espíritu democrático, armónico del gobierno, sino que motivadas por una razón muy clara. El gobierno de los Estados Unidos hizo ver que si querían otro fomilenio, inversiones norteamericanas, ver con buenos ojos un próximo TPS para nuestros hermanos emigrantes, que si querían ver también préstamos en los organismos financieros internacionales, tenían que resolver esa crisis. Por eso fue que se tuvieron que sentar en 18 sesiones para tratar de resolver esto. En el caso, por ejemplo, de otros países de Centroamérica, usted lo menciona muy bien, Sergio, la crisis internacional les ha pegado a todos y sin embargo siempre El Salvador es el vagón de cola. Y lo he demostrado con cifras del mismo Banco Central. Estamos gastando más de lo que al final la caja chica del Estado tiene, ingeniero. Le hago esta pregunta amarrado al presidente en su mensaje tradicional radial, ha dicho, voy a mantener los subsidios.
Pero el subsidio al transporte público de pasajeros está en veremos. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle con todo respeto, Sergio, que no es caja chica, sino que caja grande, que sale de los impuestos Por de la todos gran nosotros. cantidad, obviamente, que Claro. toman de eso. Ahora, en el tema de los subsidios hay que irse más atrás. Por ejemplo, ¿por qué está costando una cantidad fuerte el subsidio a la energía eléctrica? Porque no se han construido presas hidroeléctricas. Porque precisamente no hay una política energética de sustitución del petróleo y sus derivados. ¿Qué está pasando con el transporte público? Había una solución, el Metrobús. Sin embargo, se bloqueó esa solución, que pudo haber sido más eficiente, más rápida, más segura, más económica, y no hay otra cosa alternativa. O sea, ahí tiene usted una falta precisamente de políticas, que es lo que estamos hablando, una falta de rumbo. ¿Cómo se puede superar esta situación y qué clase de gobierno va a heredar el presidente electo en el 2014? Bueno, yo siento que va a heredar una situación del país bastante complicada y creo que tiene que ser un gobierno realista, que no prometa lo que no puede cumplir, que tenga un esquema de austeridad, que se acerque a los verdaderos sectores productivos y a las fuerzas vivas del país, que mantenga unas excelentes relaciones internacionales y que en un momento dado pues la población se sienta tranquila, se sienta representada y haya un enorme aporte de la sociedad civil democrática. Vamos a hacer nuestra primera pausa, ingeniero Sabla, amigos televidentes, para darle paso a nuestros anunciantes. Al retornar vamos a seguir hablando de temas económicos y por supuesto también el tema del fiscal general de la República y la